Salí de casa más temprano de lo normal, porque había visto, el día anterior, que la cerca del fondo de la propiedad estaba medio caída. No quería dejarlo para después, porque por ahí cerca siempre pasa gente y el ganado se puede escapar. Agarré mis herramientas y la linterna, porque el sol todavía no había salido bien. Estaba fresco, con ese olor bueno de monte húmedo y tierra, y nomás se oían unos pajaritos cantando a lo lejos. Caminé hacia el punto donde había notado el problema, pasando por el gallinero y tropezándome con unas ramas que siempre se caen con el aire de la noche. Cuando me acerqué a la cerca, vi que había un hoyo considerable en el alambre. Parecía que algún animal de tamaño mediano trató de pasar por ahí. Dejé las herramientas en el suelo y empecé a analizar qué tan grande estaba el daño. No parecía cosa de animal grande, tal vez un perro de algún vecino o, quién sabe, un oso hormiguero. Me quedé ahí revisando un rato, tratando de ver si podía jalar el alambre a su lugar antes de poner las grapas nuevas. Fue en ese momento que oí el ruido. Primero pensé que era una zarigüeya o un armadillo entre el monte, porque era un llanto, bajito, medio ahogado. Me puse atento, parado, tratando de ubicar de dónde venía el sonido. No se podía saber exactamente, pero parecía que venía de adentro del monte, unos metros más adelante del hoyo en la cerca. Agarré la linterna, aunque ya había más claridad, y decidí acercarme más para ver si era algún animal herido. Empecé a apartar las ramas de un arbusto, y de repente vi a un niño sentado en el suelo de tierra. Era un chamaco. Debía tener como 6 o 7 años, con ropa sucia, medio rota. Lloraba, con los ojos rojos, pero no gritaba ni hacía escándalo, nomás sollozaba bajito. Me quedé unos segundos parado, porque no esperaba encontrar a un niño ahí, tan temprano y tan lejos de cualquier casa. Le pregunté si estaba lastimado, si necesitaba ayuda. Levantó la cabeza y me miró con una mirada medio perdida, asustada. Le dije mi nombre, traté de parecer tranquilo y repetí la pregunta, diciéndole que podía confiar, que yo era el dueño del rancho. Se quedó ahí nomás llorando más fuerte y dijo que quería regresar a su casa. Le dije que le íbamos a buscar la manera, que me podía platicar dónde vivía o el nombre de sus papás. Mientras trataba de calmar al chamaco, miré alrededor buscando a alguien más, tal vez algún adulto perdido también. Pero el monte estaba alto y el silencio nomás lo rompía su llanto y el ruido de unos pajaritos. No había huella de nadie, ni pisadas recientes. Eso me dejó extraño, pero seguí tratando de tranquilizarlo, hablándole más bajito. Le dije que lo iba a ayudar a regresar a su casa. Nomás necesitaba saber su nombre o algún detalle. El niño se quedó unos segundos mirándome, como si no entendiera bien lo que le decía. Después, repitió que quería regresar a su casa con una voz que casi se perdía de tan baja. Me fijé que su ropa estaba rara, de una tela gruesa, nada parecido a lo que se compra en las tiendas hoy en día. El pelo lo tenía medio enmarañado y los pies sucios de lodo. Traté de preguntarle si se acordaba cómo había llegado hasta ahí. No contestó, nomás movió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. Me quedé en esa duda de si regresaba corriendo a la casa y buscaba a alguien para que me ayudara, o si lo cuidaba yo solo hasta entender la situación. Estiré la mano, con miedo de que saliera corriendo asustado, pero no se movió. Le pedí que viniera conmigo, que lo íbamos a resolver. Fue entonces que, por un segundo, volteé para atrás, oyendo una rama quebrarse, como si hubiera alguien más ahí cerca. Se me aceleró el corazón pensando que podía ser el responsable del niño. Cuando volteé otra vez para hablar con el chamaco, ya no estaba ahí. Me tardé un segundo en entender qué estaba pasando. Miré alrededor, busqué entre las ramas, grité el nombre que no me había dicho, sin respuesta. Miré el suelo, donde había estado sentado, y no había señal de nada, nomás hojas revueltas,
El monte alrededor estaba intacto, sin camino abierto, sin ruido de alguien corriendo, ni pisada de niño. Empecé a sentir un frío raro, pero traté de buscar alguna explicación. Corrí un poco por la vereda, vi si se había ido para algún lado, grité más fuerte, pero regresó el silencio. Ninguna respuesta, ningún ruido diferente además del aire moviendo las hojas. Regresé al lugar donde había estado. Miré hasta debajo de los arbustos. Nada. Ni olor diferente, ni pisada marcada en el lodo húmedo. Sentí que se me cerró la garganta, pero dejé las herramientas ahí y me fui corriendo hasta la casa a buscar ayuda. En la casa, le platiqué a mi esposa lo que había pasado y le pedí que le hablara al vecino, a ver si alguien estaba buscando a un niño en la región. Me quedé esperando unos minutos en el portal, sintiendo las manos sudando frío. Le habló a todos los que conocíamos por ahí cerca, pero nadie estaba buscando a ningún niño. Nadie tenía noticia de hijo, nieto o sobrino perdido. Nadie vio carro extraño, ni movimiento diferente en la noche. Le platiqué lo que había visto, sin esconder detalle. Me preguntó qué había comido, si estaba cansado, pero yo sabía lo que había visto. Regresé al fondo de la propiedad con ella, caminando despacio para no asustar a nadie. Por si el chamaco se había escondido, buscamos juntos, gritando varias veces. Mi vecino también llegó armado de linterna, diciendo que ahí siempre había estado tranquilo. Revisamos cada rincón, miramos debajo de los árboles, atrás de piedras y troncos. Cuando regresamos al lugar donde había visto al niño, lo único diferente era la tierra un poco revuelta donde había estado sentado. Ningún juguete, ninguna pieza de ropa extra, nada que pudiera ayudar a entender de dónde había venido. El vecino dijo que, antiguamente, ya habían oído historias de gente perdiéndose ahí en el monte, pero nunca nada así. El lugar estaba extraño, el aire pesado, diferente a otros días. Decidimos hacer una búsqueda más grande, caminar hasta el arroyo más cercano para ver si encontrábamos algo más. Caminamos en silencio, nomás con el sonido de los pasos en el monte y un sentimiento feo creciendo en el pecho. No encontramos señal de vida, ni animal, ni pisada de niño en la orilla del agua. Regresamos frustrados, cada quien pensando en una explicación diferente. Me quedé rumiando que tal vez era imaginación, pero el sentimiento de que no era así no me dejaba. Esa noche dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del chamaco, el ojo asustado, el llanto contenido. Soñé con él caminando en el monte solo, gritándole a alguien para que lo ayudara. Al día siguiente, me levanté más temprano otra vez, sintiendo la necesidad de regresar ahí. Agarré al perro conmigo y me fui hasta el lugar. Caminé despacio, oyendo cada ruido. El perro se puso extraño, se echó en el suelo y no quiso avanzar más allá del lugar donde el niño había desaparecido. Al tercer día, apareció un señor del pueblo vecino, diciendo que había oído unos comentarios en la tienda sobre lo que había platicado. Me contó que, muchos años atrás, una familia vivió en esa misma área y que un niño pequeño se había perdido en el monte y nunca encontraron el cuerpo. Me quedé paralizado, porque el tiempo de la historia cuadraba con la apariencia del niño que yo vi. La ropa, la manera sencilla, el silencio, nomás confirmó que al chamaco le gustaba jugar cerca de la cerca. No sé si era verdad o nomás plática de vecino viejo, pero nunca había oído hablar de eso antes. Regresé al lugar una vez más. Me senté en la orilla de la cerca y me quedé en silencio. No vi a nadie más, ni señal del niño, pero sentía una presencia, como si alguien me estuviera viendo entre los árboles. El sonido del monte era diferente, el aire más helado de lo normal, como si estuviera cargando algo además del olor de tierra. Empecé a evitar ese rincón en los días siguientes. Siempre que me acercaba, sentía un escalofrío, de esos que uno no sabe explicar. El perro tampoco quiso acercarse más por ahí.
Mi esposa se dio cuenta de que yo estaba cambiado. Me quedaba más callado, menos dispuesto a reírme de las cosas sencillas del día. Los vecinos dejaron de preguntar, pero noté que nadie más quiso caminar solo por el monte, principalmente temprano en la mañana. Aunque no quería darle vueltas a la idea de apariciones, no pude sacarme al chamaco de la cabeza. Traté de seguir la vida, cuidar el rancho, pero cada vez que miraba la cerca, me acordaba de esa mirada triste, de las ganas de regresar a casa que decía. Llegué a pensar en mandar rezar una misa para niño perdido, como antiguamente hacían en el campo, pero acabé dejándolo así, sin saber qué hacer bien. En el fondo, nomás quería olvidar. Con el tiempo, aprendí a dejar la cerca del fondo para lo último. Nomás iba ahí cuando no había de otra. Nunca más la arreglé de verdad. Parece que siempre encontraba otro trabajo más urgente que hacer. Notaba de vez en cuando unos pajaritos parados ahí, pero evitaba ponerles mucha atención. Los vecinos dejaron de comentar, pero creo que todos se quedaron más desconfiados de ese monte después de lo que pasó. Pasaron los años, pero nunca pude explicar lo que vi, o creía que vi, esa mañana. De vez en cuando, oigo ruido parecido cuando estoy solo cerca de la cerca, pero nunca he tenido valor de seguir hasta el fondo otra vez antes de que salga el sol. Creo que ciertas cosas uno no necesita entenderlas, nomás aceptar que pasaron y seguir adelante, aunque sea sin respuesta. De vez en cuando, rezo bajito en la noche, sin contarle a nadie, pidiendo que, donde quiera que esté ese chamaco ahora, haya encontrado el camino a su casa. Nunca más encontré nada igual. Ya he oído relatos de otros casos extraños, pero nada comparado a lo que viví esa mañana. El suelo de tierra, el olor del monte, la sensación de que el mundo se quedó un poco diferente después de ese día. El niño desapareció, pero la historia se quedó, atravesando los años, creciendo en el silencio de quien vio y no puede olvidar. Si alguien me pregunta si creo en fantasmas, pienso en esa mañana y nomás digo que hay cosas que uno no entiende. No necesita pasar nada extraordinario para cambiar la manera como uno ve el mundo. Basta un instante, un detalle, un niño llorando solo en el monte. Lo demás se queda guardado, como la marca leve de una pesadilla que uno no puede olvidar completamente. Mi nombre es Paulo. Trabajo en el mismo rancho donde nací, siguiendo los pasos de mi papá y de mi abuelo. Ya hace más de 30 años que llevo la vida en el campo, acostumbrado al monte cerrado, el tiempo difícil, los animales sueltos en la madrugada y el trabajo pesado desde temprano. La mayor parte del tiempo, todo en el rancho es rutina y uno acaba sintiéndose dueño del lugar. Pero el 2016 me enseñó que la tierra guarda misterios hasta para quien vive en ella toda la vida. Fue en ese invierno que me pasó algo. De esas cosas que cambian la manera como uno ve todo. Los jabalíes se estaban volviendo un problema grave en esa época. Nunca vi animal para destruir tanto en tan poco tiempo. Pasaban de noche, volteando cercas, acabando con el maíz plantado y hasta asustando a las vacas lecheras. Por eso, empecé a poner trampas cada vez más lejos, casi en el límite con el monte más grande, con la esperanza de agarrar por lo menos parte de la manada. No era trabajo fácil, pero tuve que aprender a las malas, ya que las pérdidas en el rancho crecen rápido si uno pierde el control. En una de esas madrugadas frías de junio, desperté cuando todavía estaba oscuro. El viento soplaba de esa manera que duele en la punta de la oreja y la luna aparecía desparramada, apenas rompiendo el rocío en los pastos. Me puse el suéter de lana viejo, agarré la linterna y me fui a revisar las trampas. El suelo estaba mojado de la lluvia del día anterior, entonces cada paso pegaba tierra en la bota, esparciendo olor de monte fuerte y agua estancada.
Fui caminando despacio, porque cualquier ruido parecía demasiado fuerte a esa hora. Pasé por el corral, rodeé el barranco cerca de la casa del ingeniero y entré en la vereda vieja que corta la propiedad. Ahí el mundo era puro silencio y oscuridad, interrumpido de vez en cuando por un croar aislado o el sonido de rama quebrándose lejos, señal de que había animal grande cerca. Seguí el camino de las trampas guiado por la linterna, poniendo atención en las huellas húmedas a la orilla del camino. Llegué al primer punto y no había nada. El maíz usado de carnada seguía intacto, sin ninguna señal de jabalí o animal peleando por espacio. Me fui a la siguiente trampa, ya molesto por haberme levantado temprano en balde, pero sabía que no podía relajarme. Caminé como unos 20 minutos monte adentro, esquivando las ramas bajas, hasta llegar a las últimas 2 trampas, ya casi perdidas en la oscuridad del monte más cerrado, donde la linterna poco servía. En esa parte, el monte parecía volverse más denso. El aire ya no circulaba igual, la temperatura bajaba de repente. Sentí el silencio aumentando de una manera extraña, como si todo el ambiente esperara algo. Respiré hondo, agarré la linterna con más fuerza y fui pisando despacio, hasta que noté un frío diferente subiendo de las piernas al pecho. Un miedo que fue creciendo, casi sin motivo, solo por el cambio del clima y la manera como el monte se cerraba. Fue ahí que lo vi. Al principio, solo algunos puntos brillando entre el pasto. Pensé que era luz de luciérnaga, cosa común, pero luego entendí que eran ojos. Muchos ojos, decenas de pares, todos del mismo tamaño, todos alineados uno al lado del otro, a la altura de mi cintura. Estaban parados, fijos, y la luz de la linterna se reflejaba en ellos como cuentas de vidrio. Un círculo de ojos brillando, todos mirándome fijamente en un silencio absoluto, que hasta el oído empezaba a zumbar. Traté de entender si eran animales conocidos, jauría de perros o cochinos del monte, pero aquello era diferente. No había ruido de respiración, de animal moviéndose, ningún gruñido, ningún susurro, solo los ojos, inmóviles, siguiendo cada movimiento que yo hacía. Era como si todo el monte se hubiera congelado, nomás esperando a ver qué iba a hacer. El miedo aumentó, aunque soy hombre curtido. El olor del aire se puso agrio. Un sabor extraño me subió por la lengua. En ese instante, algo cambió en mí. Sentí de la nada que el cuerpo se me trabó. Empezó por la punta del pie, después subió por las piernas y se paró en el pecho, como si me hubieran metido raíces dentro del cuerpo. Quería voltearme, salir corriendo, gritar, mandarlo todo al diablo, pero no pude. Mi cuerpo estaba ahí, completo y consciente, sintiendo cada detalle, pero absolutamente inmóvil. Era como si los ojos me hubieran paralizado. Un hechizo extraño, un peso que amarraba cada hueso. El miedo se volvió desesperación. Traté de respirar hondo y no pude. La linterna resbalándose en mi mano sin fuerza para sostenerla. La cara hormigueando, sudando frío, y mi cabeza nomás podía pensar que de ese monte ya no salía. El tiempo se volvió gelatina, todo se quedó estático. Sentí un terror profundo, de ese tipo que hace que uno acepte que puede morir sin ni siquiera luchar. Vino una certeza dura de que estaba completamente entregado, como si ya fuera parte de esa tierra. Los ojos empezaron a parpadear juntos, en un ritmo exacto. Todo ese círculo gigante, cerrando y abriendo al mismo tiempo. Parecían hipnotizar aún más. Yo no pensaba en escapar, nomás me quedaba ahí, parado, esperando cuál iba a ser el siguiente paso. Oí mi propio corazón latiendo en los oídos, la garganta seca, la piel completamente erizada. Nunca imaginé que iba a sentir tanto miedo en un lugar que conozco de memoria.
Ya he oído historia de parálisis del sueño, pero aquello era diferente, porque estaba despierto, en medio del monte, sin ninguna explicación. Parecía que la fuerza de esos ojos era mayor que todo lo que había sentido. El olor agrio se fue volviendo insoportable. Ardía la nariz, daban hasta ganas de llorar. En ese momento, empecé a creer de verdad que era el fin. Pensé en los hijos, en mi mujer durmiendo sin saber, y en la tristeza de morir de esa manera, callado, solo, volviéndome una historia más perdida de rancho. De repente, de la nada, todos los ojos se cerraron juntos, despacio, como si desaparecieran dentro del mismo monte. La oscuridad regresó aún más pesada y de repente sentí que el cuerpo empezaba a destrabarse. Volví a respirar, primero despacio, después con prisa, queriendo salir de ahí lo más rápido posible. Las piernas todavía flojas y el corazón latiendo disparado, igual que tambor. No oí animal huyendo, no vi rama moviéndose, solo el recuerdo del círculo de ojos se quedó, quemando en la memoria. Caminé de regreso tropezándome, sin fuerzas para correr, volteando para atrás a cada rato, esperando ver esos ojos encenderse otra vez detrás de mí. La linterna se balanceaba sin firmeza, y toda sombra parecía cosa viva. Cuando divisé las luces de la casa allá lejos, sentí un alivio mezclado con vergüenza. Vergüenza de perder el control de esa manera, pero principalmente de sentir miedo del mismo monte, mi compañero de tantos años. Llegué a casa todavía con la noche cerrada. No pude dormir después de eso. Me quedé sentado en la cocina con la mano en la cabeza, tratando de entender qué había pasado. Mi mujer apareció. Le extrañó mi manera asombrada. Preguntó qué había pasado. Le conté casi nada. Dije nomás que no había agarrado animal, que estaba cansado. Preferí guardármelo. No es toda cosa que uno puede explicar sin parecer loco. Al otro día, esperé a que saliera el sol y regresé al mismo lugar. Aunque tenía miedo, necesitaba ver si era verdad, si había dejado rastro de animal, alguna pisada, por lo menos un pelo caído. Pero no había nada. El pasto aplastado solo en el punto exacto donde me quedé parado, el resto del suelo limpio, ni pisada de jabalí, ni de perro, ni de animal ninguno. Regresé a casa con ese silencio pegándose en la piel. Por muchos días, evité ir temprano al monte. Empecé a revisar las trampas solo después de las 7, cuando el sol ya pega por el otro lado de la cerca. El trabajo perdió el ritmo, pero no me importaba. El miedo todavía era mayor y de vez en cuando, hasta de día, sentía ese frío picándome la espalda si me acercaba al lugar equivocado. El monte ganó otro tono, más oscuro, más denso, y la sensación de estar siendo vigilado se hizo más fuerte, por más que tratara de fingir que no. Los vecinos siguieron burlándose cuando digo que ya no me gusta levantarme temprano para andar con trampas. Dicen que ranchero con miedo del monte es cosa rara. Yo nomás me río, no entro en detalles. Sospecho que si hubieran pasado por lo que pasé, habrían cambiado también. Hay cosas que la boca de uno no explica bien. Solo el corazón sabe el tamaño de la verdad que lleva guardada. No me gusta platicar mucho de eso, pero aprendí a respetar el misterio. En familia, digo que estoy más flojo con la edad, que ya no me gusta desafiar la oscuridad. A los vecinos, les digo que perdí el gusto por el monte de madrugada. No es mentira, pero tampoco cuento todo. Prefiero guardar mi historia, de la misma manera que el monte guarda sus secretos, porque sé que ahí, en esa tierra, ciertas cosas no necesitan ser entendidas, solo vividas y respetadas. La vida continúa, pero se volvió más cautelosa. Si oigo un ruido extraño mientras estoy solo, el primer pensamiento es de la noche en que me quedé paralizado por los ojos. El monte, para mí, nunca más fue el mismo. Todavía lo cuido con cariño, hago todo lo que necesita hacerse, pero ahora me aseguro de ir siempre acompañado, o por lo menos con la luz del sol.
El miedo se volvió parte de mi rutina, mezclado con el respeto que siempre tuve por la tierra. Hoy, si alguien me pregunta por historias raras del rancho, hasta empiezo a contar, pero nunca entro mucho en los detalles de ese día. Cambio de tema, lo dejo en el aire, porque aprendí que el susto verdadero no necesita público. Solo quien ya lo sintió sabe cuánto mueve por dentro. Empecé a admirar más a los viejos del campo, esos que siempre decían que el monte solo revela lo que uno está preparado para ver. Ahora sé que tenían razón. En el fondo, espero que nadie necesite pasar por lo que viví. El rancho sigue su curso, los días siguen llegando llenos de trabajo, pero el monte carga una presencia diferente, como si supiera que yo sé lo que guarda cuando nadie está viendo. Y yo, cada vez que me acerco por ahí, agradezco haber regresado, todavía completo, listo para un día más, pero con el corazón siempre atento, recordando que ciertas noches basta una mirada para cambiar todo lo que uno piensa de la vida. Mi nombre es Emilio. Tengo 62 años y soy apicultor desde chamaco. El rancho donde vivo está en medio del bosque de Oyamel, retirado del pueblo, lugar donde el silencio nomás lo rompe el viento cortando entre los árboles o el zumbido constante de mis abejas. Nunca fui de creer en esas historias de mal de ojo o cosas malas. Siempre traté mi producción con seriedad, apuntando todo en un cuaderno, cuidando las colmenas con la paciencia que solo el tiempo le da a uno. Era una rutina tranquila, segura, hasta el mes de marzo de ese año en que todo cambió de una manera que no puedo olvidar. Me acuerdo bien de la sensación rara que empezó una noche caliente. Desperté con una molestia, como si hubiera alguien rondando la casa. Un frío en la espalda de esos que no se quitan ni con las cobijas. Al día siguiente, me fijé que las abejas estaban nerviosas cerca de la puerta de atrás. Pude notarlo de lejos. Vuelos rasantes, zigzagueos más rápidos y una cantidad absurda formando círculos bajos justo en el umbral. Al principio, pensé que era solo cambio de clima, tal vez algún depredador dando vueltas por la región. Pero el ambiente de esa mañana era diferente. Siempre que traté de acercarme a la puerta, aunque fuera de día, las abejas se agitaban de una manera que nunca vi. Volaban en grupo coordinado, cambiando de dirección todas juntas, obligándome a retroceder. Nunca me había picado un enjambre, pero ese día tuve miedo. Después de tanto tiempo trabajando con las abejitas, sentí que aquello no era cosa natural. Me paré varias veces ahí en el patio, observando, tratando de entender el motivo de toda esa defensa. El zumbido aumentaba conforme me acercaba, como una barrera viva. De noche la situación empeoraba. El zumbido de las abejas era tan fuerte que parecía vibrar dentro de las paredes de la casa. En la oscuridad del cuarto, escuchaba un murmullo allá afuera, pero sabía que no era gente. Era un ruido bajo, continuo, a veces más cerca, otras veces pareciendo venir del mismo suelo. Pasé varias noches despierto, tratando de encontrar explicación racional, pero solo conseguía sentir esa vibración mala en el pecho. El olor también cambió, volviéndose dulce amargo, empalagoso, como si alguien hubiera tirado miel echada a perder. Decidí evitar salir por la puerta de atrás por unos días, pero no sirvió. Era nomás pisar afuera, cerca de ese punto, que las abejas se juntaban otra vez, atacando con agresividad fuera de lo común, sin importar si estaba usando el overol protector o no. La cara, el cuello, las manos, todo lugar donde encontraban espacio, trataban de picar. Me quedé aislado dentro de la casa, sintiéndome cada vez más pequeño y viendo el rendimiento de las colmenas desplomarse. Con las colmenas tan cerca, todo se descompuso.
El monte empezó a crecer más cerca de la puerta, alrededor del área donde las abejas se agitaban más, como si el mismo terreno alejara la vida. El olor fuerte impregnaba la casa, y noté unas marcas en el suelo, como arañazos, pequeños montones de tierra siendo removidos en la misma esquina todos los días. No pude dormir bien por semanas, y las pocas veces que traté de abrir la puerta, tuve que correr de la nube de abejas que me perseguía hasta dentro de la cocina. La vibración mala se extendió por todo. El agua del pozo se puso con sabor extraño, medio metálico, y la comida parecía echarse a perder más rápido. Hasta el café tenía sabor diferente, como si el ambiente se negara a dejarme en paz. Pasaba horas viendo por la ventana, observando las abejas haciendo círculos perfectos en el aire, formando dibujos que desaparecían tan rápido como aparecían. Sentí un desánimo, una angustia sin nombre, como si me estuvieran empujando fuera de mi propio lugar. Unos días antes de que todo empezara, había peleado feo con un vecino. Discutimos por una cerca vieja, palabras atravesadas intercambiadas en el calor del sol del mediodía. Después de eso, nunca más vi al hombre por ahí. En ese momento no relacioné una cosa con la otra, pero conforme pasaron las semanas y nada mejoraba, empecé a darle vueltas al motivo de esa rabia, de esa perturbación tan localizada. Era como si alguien hubiera dejado una maldición puesta ahí a propósito, nomás esperando que me descuidara. En la tercera semana, tuve una crisis. Sin poder dormir ni comer bien, decidí que ya era hora de descubrir qué estaba pasando, costara lo que costara. Esperé una hora en que el enjambre estaba más calmado y me fui con una pala pequeña cerca de la puerta de atrás. Escuchando el zumbido aumentar otra vez, empecé a cavar despacio, rezando bajito para no molestarme aún más. Con cada palada de tierra, el olor malo subía, el aire parecía volverse más espeso. Después de poco tiempo cavando, pegué en algo duro. Un bulto amarrado con mecate viejo, envuelto en tela negra manchada, apareció en medio de la tierra. En ese mismo instante, las abejas se pusieron completamente frenéticas, girando a mi alrededor como si fueran una tormenta. El corazón se me disparó, pero terminé de desenterrar aquello sin dudar. Era liviano, pero transmitía una sensación pésima nomás de tocarlo. Aparté el paquete, tratando de no pensar mucho, y limpié la tierra de las manos temblando. Con guantes, abrí la tela ahí mismo, en el patio, listo para enterrarlo de vuelta si era muy extraño. Adentro vi plumas quemadas, pedazos de vidrio, monedas viejas oxidadas, huesos pequeños pegados con cera y un muñeco hecho de restos de animal, todo envuelto en hilo rojo. La sensación era de asco y peligro, como si aquello no hubiera sido hecho solo para asustar, sino para causar algún tipo de efecto real en el ambiente. El olor se puso pesado, casi sofocante, y el tiempo pareció pararse por un momento. Fue nomás sacar el bulto del hoyo que el comportamiento de las abejas cambió casi de inmediato. El enjambre se fue dispersando, como si esa energía mala se hubiera soltado junto con el paquete. El zumbido disminuyó despacio, el aire se puso menos denso y, por primera vez en semanas, pude respirar hondo sin sentir ese peso en el pecho. Enterré el bulto lo más lejos posible, en la orilla del bosque, del otro lado del arroyo, sin voltear para atrás. La noche siguiente, ya noté el silencio regresando al rancho. El zumbido de las abejas todavía era fuerte, pero ya sonaba natural, no como amenaza. Dormí bien, por primera vez en mucho tiempo. El olor malo fue saliendo poco a poco, el viento pareció acomodarse. La sensación de estar siendo observado desapareció del aire y la rutina de las colmenas empezó a retomar el ritmo normal. Aunque después de que todo pasó, el lugar donde desenterré ese bulto siguió diferente. El monte tardó en crecer ahí, la tierra se quedó medio oscura por meses, como si todavía guardara algún resto de esa energía. Hasta hoy,
Siempre que paso cerca del punto donde cavé, siento un frío en la espalda, acordándome de lo que pasó. No le conté a nadie del pueblo lo que encontré, solo desconfié aún más del vecino con quien peleé. A veces me quedo pensando si las abejas trataban de avisarme todo ese tiempo, reaccionando a aquello que ni yo mismo podía percibir. Ellas sentían la vibración mala, la amenaza invisible, y hacían todo para llamar mi atención. Me siento agradecido de haberles hecho caso antes de que pasara algo peor. Puede parecer tontería, pero en ese monte viejo todo se mezcla, lo natural, lo sobrenatural y aquello que uno no explica. Empecé a respetar mucho más las señales del lugar y principalmente de las abejas. Ellas ven y sienten mucho más allá de lo que la gente percibe. Desde ese mes sigo apuntando todo, pero ahora atento a cualquier cambio de comportamiento, olores, movimientos extraños. El bosque se calmó después de un tiempo, pero esa experiencia me afectó de una manera que ninguna tormenta o ataque anterior lo hizo. No pude volver a ver al vecino de la misma forma cuando reapareció en el pueblo semanas después, con cara de quien no quería plática, desviando la mirada siempre que me encontraba. Nunca quise pleito, solo quería que las colmenas tuvieran paz, pero se me quedó la duda. ¿Fue él mismo quien plantó ese bulto maldito ahí, o era solo coincidencia de mala suerte y energía mala circulando por el bosque? El tiempo fue pasando y el rancho fue lentamente retomando la rutina de antes. Las abejas volvieron a trabajar en armonía. La casa dejó de crujir en las noches sin viento. Aún así, en ciertas madrugadas, despierto de la nada y tengo la impresión de oír el zumbido volviéndose más intenso, como si me recordaran que aquello puede regresar en cualquier momento. Basta un descuido, una energía mala enterrada en el lugar equivocado. Hoy sigo cuidando las colmenas con celo redoblado. No me alejo de la sabiduría antigua. Poner atención en las señales de la naturaleza, en los comportamientos fuera del patrón, en los olores que no son parte del día a día. Las abejas, humildes, me enseñaron a confiar menos solo en lo que veo y más en los avisos del entorno. Por más extraño que parezca, fue gracias a ellas que el rancho se libró de esa sombra. No sé explicar todo lo que viví en ese marzo, pero aprendí que existen fuerzas por aquí que no son fáciles de ver. Algunas veces, cuando pasa alguien por el bosque y comenta del silencio, del olor diferente, nomás me encojo de hombros y aconsejo respetar el monte y los animales sin meterse con lo que no entiende. Quien cuida abejas aprende, tarde o temprano, a leer los recados. La gente del pueblo hasta hoy dice que el rancho se quedó más calmado, que el bosque parece más abierto. Muchos todavía evitan caminar solos por ahí, y nadie pasa cerca de la puerta de atrás cuando me visita. No cuento nada para no asustar, pero mantengo mis ojos atentos. Nunca se sabe cuándo puede pasar otra vez. En el fondo, les agradezco a las abejas por haberme avisado. Ese mes fue un recordatorio de que la naturaleza siente y reacciona a todo lo que uno hace, hasta lo que está enterrado y escondido. Me mantengo atento ahora a cada detalle, porque entendí, de la manera más dura, que algunos peligros nacen en el silencio, pero siempre dejan señales. No más, hay que saber escuchar. Mi nombre es Carlos, tengo 52 años y trabajo con ganado desde hace más de 30 años. Heredé este rancho de mi papá, que lo heredó del suyo. Son 200 hectáreas de pastizal en la región de Chihuahua, en el norte de México. Siempre ha sido una vida tranquila, sin grandes sorpresas. Me levanto temprano, cuido a los animales, arreglo cercos, vida de ranchero de verdad. Mi esposa María me ayuda con el ordeño y con la casa. Tenemos 2 hijos ya grandes que viven en la Ciudad de México. La rutina aquí es siempre igual, todos los días parecidos.
Por lo menos era así hasta ese lunes de marzo. Hasta hoy, 4 meses después, me despierto a medianoche pensando en lo que pasó. Fueron nomás 4 días, pero cambiaron completamente mi vida. 4 días que me hicieron cuestionar todo lo que creía que sabía del mundo. Era una mañana como cualquier otra cuando vi el primer círculo. Estaba llevando el ganado al potrero norte, como siempre hago después del desayuno. El sol estaba saliendo, pintando el cielo de naranja sobre las montañas a lo lejos. Cuando llegué a la mitad del campo, me paré de repente. Ahí, en el pasto verde, había una marca redonda y negra. Un círculo perfecto de unos 3 metros de diámetro, con el pasto completamente quemado. No era como cuando pasa fuego en el pastizal, que deja ceniza y olor. Era diferente. El pasto estaba negro, seco, pero no había resto de nada. El círculo era tan perfecto que parecía haber sido dibujado con un compás gigante. Me bajé del caballo y me acerqué. Las vacas que estaban pastando ahí cerca se alejaron, inquietas. Movían la cabeza y hacían ese sonido bajo que hacen cuando están nerviosas. Nunca había visto nada parecido en todos estos años de rancho. Me quedé ahí parado, viendo esa marca extraña. Pensé en varias posibilidades. Tal vez alguien había hecho una fogata, pero no tenía sentido. ¿Quién iba a hacer fogata en medio de mi potrero? Y además, no había marca de ceniza, no había piedra, no había nada que indicara que alguien había estado ahí. El círculo estaba ahí como si hubiera aparecido de la nada. Traté de tocar el pasto quemado con la bota. Se deshizo como polvo, pero un polvo extraño, que no parecía ceniza normal. Llamé a mi perro, el lobo, para ver si se acercaba. Lobo siempre viene cuando lo llamo, pero esta vez se paró como a 5 metros del círculo y empezó a gemir. Se puso agitado, caminando de un lado para otro, pero no se acercaba. Eso me dejó aún más incómodo. Lobo no le tiene miedo a nada, ni a víbora, ni a puma. Verlo así me hizo darme cuenta de que había algo muy mal ahí. Regresé a la casa sin decirle nada a María. No quería preocuparla con algo que yo mismo no entendía. Pasé el día pensando en ese círculo, tratando de encontrar una explicación lógica. Tal vez era algún tipo de enfermedad en el pasto, o algún animal que había muerto ahí y se había podrido. Pero en el fondo yo sabía que no era nada de eso. La marca era demasiado perfecta para ser natural. Durante la comida, María se dio cuenta de que estaba distraído. Preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que era nomás cansancio, pero no podía dejar de pensar en ese círculo. En la tarde, regresé ahí para ver si había cambiado algo. Estaba exactamente igual. Las vacas seguían evitando el área, pastando alrededor pero manteniendo distancia. Era como si hubiera una cerca invisible alrededor de la marca. Eso me dio escalofríos. El martes en la mañana apareció otro círculo, esta vez en el potrero sur, justo en medio del campo. Estaba revisando el bebedero cuando lo vi. Era igual al primero, no más que un poco más grande, unos 4 metros de diámetro. El mismo pasto negro, la misma forma perfecta, la misma ausencia de cualquier explicación. Mi corazón empezó a latir más rápido. Un círculo podía ser coincidencia, algo extraño pero explicable. 2 círculos ya era otra historia. Alguien o algo estaba haciendo eso en mi rancho. ¿Pero quién? ¿Y por qué? Miré alrededor, buscando huellas, marcas de llanta, cualquier cosa que indicara que alguien había estado ahí. No encontré nada. El suelo alrededor del círculo estaba normal, sin ninguna marca. Era como si el círculo hubiera aparecido del cielo. Las vacas de ese potrero también evitaban el área. Pastaban normalmente, pero dejaban un espacio grande alrededor del círculo. Nunca había visto comportamiento así en el ganado. Decidí contarle a mi vecino, don Ramón. Él tiene un rancho al lado del mío desde hace más de 20 años. Conoce esta región como nadie. Si alguien me podía dar una explicación, era él. Me fui a su casa a la hora de la comida.
Ramón me recibió como siempre, ofreciéndome café y preguntando por la familia. Cuando le conté de los círculos, se puso serio. Dijo que nunca había visto nada parecido, pero que ya había oído historias extrañas de otros rancheros de la región. Historias sobre luces en el cielo, animales que desaparecían, cosas que no tenían explicación. Él sugirió que tal vez era algún tipo de hongo o enfermedad en el pasto. Pero cuando lo llevé a ver los círculos, cambió de opinión. Se quedó parado ahí, viendo, moviendo la cabeza. Dijo que eso no era natural, que alguien lo había hecho a propósito. ¿Pero quién? ¿Y cómo? Eran las mismas preguntas que yo me estaba haciendo. El miércoles aparecieron otros 2 círculos, uno en el potrero norte, cerca del primero, y otro en el potrero este, donde nunca había visto nada extraño antes. Ahora eran 4 círculos en total, todos iguales, todos sin explicación. Estaba empezando a tener miedo. No era miedo de ser atacado o algo así, era un miedo diferente, más profundo. Era el miedo de lo desconocido, de estar lidiando con algo que no podía entender. María se dio cuenta de que estaba extraño. Insistió en que le contara qué estaba pasando. Cuando le mostré los círculos, se puso pálida. Dijo que eso parecía cosa de brujería, que tal vez deberíamos buscar al padre del pueblo. Yo no creía mucho en esas cosas, pero estaba empezando a considerar cualquier posibilidad. El comportamiento del ganado se estaba volviendo cada vez más extraño. Algunas vacas ni querían entrar a los potreros donde había círculos, tenía que empujarlas, y aún así se quedaban nerviosas todo el tiempo. Fue el miércoles en la noche que todo cambió. Había salido a revisar una vaca que estaba por parir. Eran como las 10 de la noche. Cielo limpio, luna llena iluminando el potrero. Cuando llegué al potrero norte, vi algo que me heló la sangre. Había una luz sobre el primer círculo, una luz pequeña, azulada, del tamaño de una pelota, flotando como 2 metros arriba del pasto quemado. Se movía despacio, haciendo movimientos circulares sobre la marca. Me quedé parado, sin poder moverme. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La luz no hacía ruido ninguno, era completamente silenciosa. Siguió danzando sobre el círculo como 5 minutos. Después, simplemente desapareció. No se fue volando, no se apagó poco a poco. Estaba ahí y de repente ya no estaba. Me quedé ahí parado otros 10 minutos, esperando que regresara, pero no pasó nada. Regresé a la casa corriendo. María ya estaba dormida, pero la desperté. Le conté lo que había visto, pero pensó que estaba soñando o que había tomado demasiado. Yo casi no tomo, y ella lo sabía, pero la historia era tan extraña que no podía creer. Pasé toda la noche despierto, viendo por la ventana del cuarto, que daba vista al potrero norte. No vi nada más, pero no pude dormir. Me quedé pensando en esa luz, tratando de encontrar una explicación. Tal vez era algún tipo de gas que se encendía solo, o reflejo de la luna en algo. Pero en el fondo sabía que no era nada de eso. Había visto algo que no debería existir, algo que desafiaba todo lo que conocía del mundo. Cuando amaneció, me fui directo al potrero a verificar si el círculo todavía estaba ahí. Estaba exactamente igual, pero ahora sabía que había algo más pasando ahí. El jueves en la mañana, apareció el 5.º círculo. Esta vez era diferente a los otros. Era mucho más grande, unos 8 metros de diámetro, y quedaba justo en el centro del rancho, donde todos los potreros se juntaban. Pero lo más espantoso no era el tamaño, era el patrón. No era nomás un círculo simple como los otros, tenía anillos concéntricos adentro, formando un dibujo complejo. Parecía casi como un blanco, o un mapa, o algún tipo de símbolo. El pasto estaba quemado de la misma manera, pero el dibujo era mucho más elaborado. Cuando María lo vio, se puso a llorar. Dijo que eso no era natural, que había algo muy malo pasando en nuestro rancho.
Quería llamar a la policía o al ejército o cualquier persona que nos pudiera ayudar. ¿Pero qué iba a decir? ¿Que círculos misteriosos estaban apareciendo en mi propiedad y que había visto una luz danzando? Iban a pensar que estaba loco. El ganado estaba completamente trastornado. Se negaban a pastar cerca de cualquiera de los círculos. Algunas vacas ni querían salir del corral. Tenía que forzarlas a los potreros y aún así se quedaban agitadas todo el tiempo. Lobo también estaba extraño. Les ladraba a los círculos, pero no se acercaba. A veces se quedaba parado, viendo al cielo, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Los caballos estaban inquietos también. Relinchaban sin motivo y se asustaban con cualquier ruido. Era como si todos los animales sintieran algo que yo no podía percibir. El ambiente del rancho había cambiado completamente. Antes era un lugar tranquilo, donde me sentía en paz. Ahora había una tensión en el aire, una sensación de que algo malo iba a pasar. No podía relajarme ni por un minuto. El jueves en la noche, las luces regresaron. Esta vez eran 3, una sobre cada círculo de los potreros norte, sur y este. Estaba esperándolas, escondido atrás de unos árboles con buena vista de los potreros. María se había quedado en casa, con demasiado miedo para venir conmigo. Las luces aparecieron exactamente a las 10 de la noche, como si siguieran un horario. Eran iguales a la primera que había visto, pequeñas, brillantes, moviéndose en círculos sobre las marcas quemadas. Pero esta vez hacían algo diferente. Pulsaban, como si se estuvieran comunicando entre ellas. Primero una pulsaba, después otra respondía, después la tercera. Era como un código, un lenguaje que no entendía. Me quedé ahí observando más de una hora. Las luces siguieron danzando y pulsando sobre los círculos. A veces se movían más rápido, a veces más despacio. Era hipnotizante y aterrador al mismo tiempo. De repente, las 3 luces se movieron al mismo tiempo. Salieron de los círculos y empezaron a volar hacia el centro del rancho, donde estaba el círculo más grande. Cuando llegaron ahí, empezaron a girar alrededor del dibujo complejo. Conforme giraban, más luces empezaron a aparecer. Primero eran 5, después 7, después 10. Perdí la cuenta. El círculo central estaba lleno de luces pequeñas, todas girando y pulsando. El brillo era tan intenso que iluminaba todo el potrero. Podía ver las vacas corriendo lejos, asustadas. Lobo estaba a mi lado, temblando y gimiendo bajito. Yo también estaba temblando, pero no podía salir de ahí. Era como si estuviera hipnotizado por las luces. Siguieron girando como 20 minutos. Después, una por una, empezaron a desaparecer. La última luz se quedó ahí unos segundos más, como si me estuviera viendo, y después se desvaneció también. Pasé toda la madrugada despierto, caminando por la casa. María tampoco pudo dormir. Nos quedamos platicando sobre lo que estaba pasando, tratando de encontrar una explicación. Ella quería que nos fuéramos del rancho, que nos fuéramos al pueblo a quedarnos con nuestros hijos hasta que eso pasara. Pero yo no podía abandonar el ganado, y además, no sabía si eso iba a pasar. Tal vez era nomás el principio de algo peor. Decidimos que al día siguiente íbamos a buscar ayuda. Tal vez el padre, tal vez la policía, tal vez alguien de la universidad que entendiera de cosas extrañas. No podíamos seguir lidiando con eso solos. Cuando amaneció, fui a verificar el círculo central. Estaba diferente. El dibujo había cambiado. Tenía más anillos, más complejo. Era como si las luces lo hubieran modificado durante la noche. Eso me dio aún más miedo. Si las luces podían cambiar los círculos, ¿qué más podían hacer? El viernes en la mañana aparecieron otros 3 círculos. Ahora eran 8 en total, regados por todo el rancho. Todos con el mismo patrón de pasto quemado. Todos perfectamente redondos. Pero lo más espantoso era que parecían formar un dibujo cuando se veían de lejos.
Era como si fueran puntos conectados, formando una figura geométrica compleja. Don Ramón vino a ayudarme a contar el ganado, porque muchos animales se habían escapado durante la noche. Cuando vio los círculos nuevos, se puso pálido. Dijo que eso se estaba volviendo peligroso, que tal vez deberíamos llamar al ejército. Conocía a un coronel retirado que vivía en el pueblo, alguien que tal vez nos podía ayudar. Pero yo tenía miedo de que si se regaba la noticia, viniera gente de todos lados queriendo ver los círculos. No quería convertir mi rancho en un circo. Todavía tenía esperanza de que eso fuera a pasar solo, que fuera nomás algo temporal. Durante el día, traté de trabajar normalmente, pero era imposible. Me quedaba viendo los círculos esperando que pasara algo. El ganado seguía nervioso. Varias vacas se habían lastimado tratando de huir de los potreros. Tuve que llamar al veterinario para cuidar a una que se había cortado en la cerca. Cuando el doctor Hernández llegó y vio los círculos, se quedó intrigado. Dijo que nunca había visto nada parecido, pero que tal vez era algún tipo de hongo o bacteria que atacaba el pasto. Recolectó algunas muestras del pasto quemado para analizarlas en el laboratorio. Prometió darme el resultado en algunos días. Yo sabía que no iba a salir nada, pero por lo menos era un intento de encontrar una explicación científica. Tal vez había una causa natural para todo eso, algo que la ciencia pudiera explicar. El viernes en la noche estaba preparado. Había llevado una cámara vieja que mi hijo había dejado en el rancho, esperando poder fotografiar las luces. María se quedó en casa otra vez, pero esta vez cerró con llave todas las puertas y ventanas. Tenía mucho miedo, pensando que las luces podían ser peligrosas. Yo también tenía miedo, pero necesitaba entender qué estaba pasando. A las 10 de la noche, las luces aparecieron otra vez. Esta vez eran muchas, más de las que podía contar. Aparecieron sobre todos los círculos al mismo tiempo, como si las hubieran prendido con un interruptor. El espectáculo era impresionante y aterrador. Las luces danzaban y pulsaban en sincronía, como si fueran parte de una sola entidad. Traté de tomar fotos, pero la cámara no funcionaba bien. Cada vez que apretaba el botón, hacía un ruido extraño y no tomaba la foto. Era como si las luces interfirieran con el equipo. Las luces hicieron algo que nunca habían hecho antes. Empezaron a moverse entre los círculos, volando bajo sobre el potrero. Era como si estuvieran dibujando líneas invisibles, conectando los círculos unos con otros. Conforme se movían, empecé a ver el patrón completo. Los 8 círculos formaban una figura geométrica compleja, como una estrella o un símbolo. Las luces volaban siguiendo las líneas de esa figura, prendiéndose y apagándose en secuencia. Era como si estuvieran activando algún tipo de mecanismo. El aire empezó a vibrar, como si hubiera una energía extraña en el ambiente. Sentía un hormigueo en la piel, como si estuviera cerca de un cable eléctrico. Lobo estaba escondido atrás de mí, temblando. Hasta él sentía que algo muy poderoso estaba pasando. Las luces continuaron el ritual más de 1 hora. Después, se juntaron todas en el círculo central y empezaron a brillar más fuerte. El brillo fue aumentando hasta volverse casi insoportable. Tuve que cerrar los ojos y alejarme. Hasta con los ojos cerrados, podía ver la luz a través de los párpados. Era como ver directamente al sol. El aire a mi alrededor estaba vibrando tanto que sentía como si estuviera dentro de un motor. Lobo estaba ladrando desesperadamente. De repente, hubo un silencio completo. No se oía ni el viento, ni los grillos, ni nada. Era un silencio absoluto, como si el mundo se hubiera parado. Abrí los ojos despacio. Las luces habían desaparecido. Todos los círculos estaban oscuros, pero algo había cambiado. El aire todavía vibraba, pero de forma diferente. Era como si una puerta se hubiera abierto
o como si algo hubiera despertado. Me quedé ahí parado unos minutos más, esperando que las luces regresaran. Pero no regresaron. Por primera vez en 4 días, la noche estaba completamente normal. El sábado en la mañana, los círculos todavía estaban ahí, pero se veían diferentes. El pasto quemado estaba empezando a crecer otra vez, pero crecía de un color extraño, casi plateado. En algunas horas, los círculos estaban cubiertos de pasto nuevo, más alto y más denso que el resto del potrero. El ganado, que había evitado esas áreas por días, ahora parecía atraído por ellas. Las vacas pastaban preferentemente en el pasto nuevo, como si fuera más sabroso. Era como si la tierra hubiera sido transformada de alguna manera. Lobo también estaba diferente. Ya no tenía miedo de los círculos. De hecho, le gustaba echarse en el pasto nuevo y quedarse ahí por horas. Parecía más calmado, más en paz. Yo también sentía algo diferente cuando pisaba esas áreas. Era una sensación de tranquilidad, como si estuviera en un lugar sagrado. Las luces nunca más aparecieron. En los días siguientes, me quedaba despierto hasta tarde, esperando que regresaran, pero no pasaba nada. Los círculos siguieron transformándose. El pasto plateado se fue volviendo verde, pero un color verde más intenso que lo normal. En una semana, era imposible decir dónde habían sido los círculos originales. El pasto había crecido por todas partes, uniforme y bonito. El ganado estaba más sano que nunca. Las vacas daban más leche, los becerros crecían más rápido. Era como si la tierra hubiera sido bendecida. Don Ramón comentó que nunca había visto potrero tan bueno. Quería saber qué tipo de abono había usado. No sabía qué responder. ¿Cómo explicar que criaturas de luz habían transformado mi propiedad? Decidí no contarle a nadie lo que realmente había pasado. ¿Quién iba a creer una historia así? Hoy, 2 años después, mi rancho es el más próspero de la región. El pasto crece más verde, el ganado está más sano, hasta las cosechas de maíz y frijol están mejores. Los vecinos vienen a preguntarme cuál es el secreto, qué técnica nueva estoy usando. Yo nomás sonrío y digo que es suerte. María y yo nunca más hablamos de esos 4 días. Es como si hubiéramos hecho un acuerdo silencioso de no tocar el tema. Pero a veces, cuando estoy solo en el potrero, veo hacia donde estaban los círculos y me acuerdo de las luces danzando. No sé qué eran, de dónde vinieron o para dónde se fueron. Solo sé que cambiaron mi vida para siempre. Yo nunca pensé que algo tan extraño me pudiera pasar, pero lo que viví en el rancho de mi tío, en el interior de México, fue algo que no puedo explicar hasta hoy. Era un fin de semana común. Había ido para allá para ayudar con el trabajo y aprovechar un poco la tranquilidad del campo. Llegué el viernes en la tarde, el sol estaba empezando a meterse y el olor de tierra seca mezclado con nopal todavía flotaba en el aire. Mi tío me recibió con una taza de café de olla, bien fuerte y dulce, y nos quedamos platicando del ganado mientras preparaba unas tortillas para la cena. Él tiene como 50 cabezas de ganado, la mayoría charolés, y siempre los ha cuidado con mucho esmero. Después de cenar, me fui al portal a sentir el aire caliente de la noche, oyendo los sonidos de coyotes a lo lejos y algún mugido de vez en cuando. Creo que fue ahí que noté algo medio fuera de lo normal, pero no le di mucha importancia. Un silencio extraño se apoderó del corral, como si los animales hubieran dejado de moverse de repente. Yo nomás oía el viento pegándole a las hojas secas de las palmeras cerca de la casa. Me quedé ahí un rato, pero decidí entrar a dormir porque el día siguiente iba a estar pesado. El sábado en la mañana, desperté con el sol ya alto y el calor empezando a apretar. Mi tío ya estaba en el corral, revisando el ganado, y me gritó para que lo ayudara a separar algunos becerros.
Agarré mi sombrero de palma y una botella de agua, porque el sol en México no perdona. Cuando llegué ahí, los animales estaban quietos, más quietos de lo normal, nomás viéndonos con unos ojos fijos. No había ese movimiento de siempre, de unos pastando, otros caminando de un lado para otro. Parecía que estaban todos parados, como esperando algo. Mi tío también lo encontró extraño, pero dijo que podía ser el calor dejándolos más lentos. Empezamos el trabajo, pero yo sentía un peso en el aire, algo que no se podía explicar. Mientras jalaba un becerro con la reata, juro que oí un sonido en mi cabeza, como un murmullo bajo. No era algo que oyera con los oídos, era diferente, parecía venir de adentro. Traté de ignorar eso y seguí trabajando, pero el sonido en la cabeza no paraba. Era como si varias voces hablaran al mismo tiempo, bajito, pero yo no entendía nada. Me quedé viendo a los toros, y ellos seguían mirándome fijamente, sin parpadear, sin moverse. Mi tío estaba del otro lado del corral, y no quise decir nada para no parecer loco. Pero ahí un toro, un grandote con cuernos anchos, dio un paso hacia adelante, y los otros empezaron a moverse también, bien despacio. No era un movimiento cualquiera, parecía que se estaban alineando, formando una especie de semicírculo. El murmullo en mi cabeza se puso más fuerte, casi como un grito ahogado. Paré lo que estaba haciendo y me quedé nomás viendo, con el corazón empezando a latir más rápido. Mi tío gritó de lejos que tuviera cuidado, pero ni dio tiempo de reaccionar bien. De repente, 2 toros avanzaron hacia mí con una fuerza que nunca había visto antes. Me tiré para un lado, casi cayéndome en el suelo de tierra apisonada, y los toros pasaron derecho, pero se pararon luego, volteando la cabeza hacia mí. El resto del ganado empezó a moverse también, todos en la misma dirección, como si supieran exactamente lo que estaban haciendo. El sonido en mi cabeza ahora parecía un rugido, pero todavía no se podía entender qué era. Mi tío corrió hasta mí, con la cara pálida, y preguntó si estaba bien. Yo nomás moví la cabeza sin poder decir nada. Nos echamos para atrás hasta la puerta del corral, mientras los animales seguían moviéndose de forma organizada, casi como un ejército. No mugían, no hacían ruido ninguno, nomás se movían. Mi tío agarró el radio para pedir ayuda, pero la señal estaba mala en esa área. Nos quedamos ahí, entre el miedo y la incredulidad, viendo algo que no tenía sentido. El calor parecía aún más sofocante en ese momento. Los toros se pararon otra vez, formando un círculo completo en medio del corral. Estaban de espaldas a nosotros, como si ya no les importara nuestra presencia. El sonido en mi cabeza bajó un poco, pero todavía se podía sentir algo, como si platicaran entre ellos. Mi tío susurró que necesitábamos salir de ahí y buscar ayuda en el pueblo más cercano. Agarramos las cosas rápido, sin quitarles los ojos al corral, y nos subimos al jeep viejo que tiene. Mientras nos alejábamos, yo veía por el vidrio de atrás, y juro que vi a los toros voltear la cabeza al mismo tiempo, mirándonos fijamente. Esos ojos no parecían de animal. Había algo más, algo que daba escalofríos. El ruido en la cabeza paró completamente cuando llegamos al camino de terracería. Mi tío no habló nada en el camino, y yo tampoco. Nomás queríamos distancia de ahí. Llegamos al pueblo como 2 horas después, con el sol ya empezando a bajar. Le contamos lo que pasó al dueño de una tiendita, un señor de bigote canoso que conoce a mi tío desde hace años. Nos oyó todo callado, moviendo un vaso de agua con limón. Después de un rato, dijo que ya había oído historias de ganado comportándose extraño en la región, pero nunca algo así. Dijo que podía ser cosa de energía de la tierra, o algo que no entendemos. Mi tío decidió llamarle a un amigo que trabaja de veterinario, para ver si había alguna explicación lógica. Mientras tanto, nos quedamos por ahí, sin valor de regresar al rancho. Yo todavía sentía un peso en el pecho, como si algo me vigilara. El señor de la tienda nos ofreció un rincón para pasar la noche,
y aceptamos. No había manera de regresar en ese estado. A la mañana siguiente, el amigo veterinario llegó con mi tío al rancho, y yo fui también, aunque con miedo. Cuando llegamos, el corral estaba vacío, como si nada hubiera pasado. Los toros estaban regados por el potrero, pastando como si fuera un día cualquiera. No había marca de pelea, ni señal de nada fuera de lo normal en el suelo de tierra. El veterinario examinó algunos animales, les midió temperatura, les vio los ojos, pero no encontró nada malo. Dijo que pudo haber sido estrés por el calor o algún ruido que no oímos. Mi tío estuvo de acuerdo, pero vi en su cara que no se la creía. Yo tampoco me la creía, porque ese sonido en la cabeza no era algo que se pudiera inventar. Nos quedamos el resto del día por ahí, arreglando las cosas, pero sin hablar mucho. El silencio entre nosotros lo decía todo. Yo sabía que algo había pasado, aunque nadie quisiera admitirlo. Regresé al corral en la tarde, nomás para ver con mis propios ojos otra vez. Los toros estaban ahí, calmados, sin ninguna señal de amenaza. Uno levantó la cabeza y me vio por un segundo y sentí un escalofrío, pero no oí nada esta vez. Agarré una cubeta de agua y la eché en el bebedero, nomás para tener algo que hacer. Mientras llenaba la cubeta en la bomba de agua, miré hacia el horizonte, hacia las montañas secas que rodean el rancho. El aire estaba caliente y el silencio del campo parecía normal otra vez, pero yo sabía que no lo era. Algo había cambiado ahí, aunque no supiera qué. Terminé el trabajo y regresé a la casa de mi tío, sin comentar nada. Él tampoco preguntó. Nomás nos quedamos sentados en el portal, viendo el sol meterse. Pasé otra noche en el rancho, pero no dormí bien. Me quedaba oyendo cada ruido, cada sonido de viento pegándole a la ventana, pensando que iba a oír ese murmullo otra vez. No pasó nada, pero el miedo no se iba. A la mañana siguiente, mi tío dijo que iba a contratar unos peones para ayudar en el corral, para no quedarnos nomás nosotros dos. Me pareció buena idea, porque ya no quería enfrentar a esos animales solo. Arreglé mis cosas y agarré el camino de regreso a mi ciudad. En el camino, el radio del carro tocaba una canción ranchera, pero no le ponía atención. Mi cabeza estaba en esos toros, en la forma que se movieron, en el sonido que oí. No tenía explicación, pero tampoco era algo que pudiera ignorar. Nomás quería olvidar, pero sabía que no iba a poder. Llegando a casa, le conté a mi hermano lo que había pasado, pero sin entrar en muchos detalles. Se rió, pensó que era broma, y dijo que estaba mucho tiempo en el campo, impresionándome con cualquier cosa. No insistí, porque sabía que no iba a entender. Me guardé la historia, pero cada vez que cierro los ojos, veo a esos toros mirándome fijamente. Empecé a evitar hablar de ganado o rancho con cualquier persona. Cuando mi tío llama, pregunto de las cosas, pero evito tocar el tema. Él tampoco lo menciona, entonces creo que piensa igual que yo. Hay cosas que es mejor dejar quietas. Todavía pienso en el sonido que oí, pero no sé si quiero saber qué era. Algunas cosas no tienen respuesta. Hace unas semanas que regresé del rancho, y la vida está siguiendo normal. Trabajo, casa, rutina de siempre. Pero hay días que me paro y me quedo pensando en eso. Ayer mismo vi un documental sobre animales en la tele y el corazón se me disparó. Tuve que cambiar de canal porque no quería recordar. Creo que lo que pasó allá en México se va a quedar conmigo para siempre. No es algo que se pueda borrar de la cabeza. Mi tío no ha vuelto a hablar de problemas en el corral y yo no pregunto. Tal vez fue nomás esa vez, tal vez no. Solo sé que no regreso para allá tan pronto. El campo, que antes era paz, ahora me da escalofríos. Cada vez que oigo un ruido extraño en la noche, pienso en los toros. Puede ser nomás el viento o un perro ladrando lejos, pero me quedo alerta. No puedo evitarlo. Compré un cuaderno para apuntar lo que pasó, pero nomás escribí la primera página y paré. No quería revivir cada detalle.
Guardé el cuaderno en el cajón y lo dejé ahí. Tal vez un día vuelva a escribir, o tal vez no. Solo el tiempo dirá si esto me va a dejar en paz. Por ahora, trato de vivir un día a la vez. La memoria está ahí, pero no la dejo que se apodere. Por lo menos, trato de no dejarla. Empecé a evitar lugares abiertos, como campos o potreros, hasta en mi ciudad. Prefiero quedarme en medio del concreto, donde todo parece más controlado. Mi tío mandó un mensaje el otro día, diciendo que todo está bien por allá. Le respondí con un «qué bueno», pero no pedí detalles. Creo que entiende que no quiero hablar de eso. A veces, veo un tráiler de ganado en la carretera y desvío la mirada. No sé si es miedo o nomás incomodidad. Solo sé que no quiero sentir eso otra vez. La vida sigue, pero con un peso que antes no tenía. No se puede explicar, pero está ahí. ¿Quién sabe si un día entienda qué fue eso? No sé si un día voy a regresar a ese rancho. Tal vez sí, tal vez no. Depende de cómo me vaya a sentir de aquí a un tiempo. Por ahora, prefiero quedarme en la ciudad, lejos de potrero y corral. Mi tío entiende, aunque no le diga nada. Nos hablamos por teléfono, pero solo de cosas del día a día. Nada de ganado, nada de corral. Creo que es mejor así. Todavía pienso en el sonido que oí, en la manera que se movieron los toros. No tiene explicación, y tal vez nunca la tenga. Solo sé que no quiero oír eso otra vez. No busqué respuestas sobre lo que pasó, y creo que no las voy a buscar. Hay cosas que es mejor dejar como están. Mi tío no ha dicho nada desde entonces, y yo tampoco. Sabemos lo que vimos, lo que sentimos, y ya. No necesita más. Solo espero que no pase otra vez, ni conmigo, ni con él. Por ahora, me quedo en la mía, viviendo un día a la vez. El rancho está ahí, el corral está ahí, los toros también, pero yo no estoy. Y por ahora, creo que está bien así.